Buenas tardes. Listo. Bueno, entonces, la clase pasada terminamos lo que tenía que ver con la parte de semántica de la lógica de predicados. Vamos a hacer algunos ejercicios del taller. Este taller en realidad pues es corto. El énfasis en la parte pues de lógica proposicional está más en la parte deductiva, ¿cierto? Es decir, las deducciones de manera sintáctica, el sistema axiomático que vamos a ver más adelante. Pero bueno, hagamos algunos de los ejercicios que hay ahí. Aquí vamos a tener presente entonces los modelos que definimos. Vamos a trabajar esos ejercicios en el lenguaje de, de la aritmética de Peano, ¿cierto? El LP que estamos llamando. Tenemos acá una expresión que es un término y la idea entonces es interpretar ese término en diferentes modelos y bajo diferentes evaluaciones. Vamos a hacer, digamos, el A y hagamos el A y el C. Veamos a ver qué nos dice eso. Entonces, miren aquí, en este caso, ¿qué tenemos? Entonces tenemos, digamos, aquí sería como el producto, así, en este primer ejemplo, en este primer punto A, se está pidiendo evaluar ese término bajo esta evaluación donde a X se le está asignando 7 y a Y se le está asignando 3. Intuitivamente es simplemente como sustituir X y Y por esos valores y realizar las operaciones que hay ahí, ¿cierto? Entonces tendríamos 7 por 3, 21. Aquí sabemos que este término, el S de 0, como estamos interpretando el S como siendo la operación de sucesor y el 0 como siendo el número 0 en los números naturales, tendríamos aquí que esto estaría representando el número 2. Entonces tendríamos 21 más 2, 23, y a eso le aplicamos el sucesor que nos da 24, ¿cierto? Entonces, intuitivamente es eso, pero entonces hagámoslo acá con evaluaciones. Tendríamos entonces E de este S de X punto Y más el símbolo pues de cruz S0. Aquí tenemos esto y aquí cerramos todo esto, ¿cierto? Entonces sería igual a ¿qué? Entonces vamos a ir interpretando cada una de las operaciones que hay aquí, ¿cierto? Que recuerde, el producto es simplemente el mismo producto en los enteros. Aquí tendríamos entonces la evaluación que nos esté dando. Aquí inclusive podemos poner sin el gorrito porque ya sería para una variable de la evaluación que tenemos para X, producto, la evaluación que tenemos para y a eso le aplicamos la operación de sucesor, que sabemos entonces que, no, perdón, aquí primero vamos a hacer esto acá. Entonces eso lo sumamos con eh, aquí sería evaluación de este término, ¿cierto? S de 0, que sería el 0 más 1 y eso más 1, ¿cierto? Listo. Sería esto de acá. Y a esto le sumamos 1, que sería la interpretación de este sucesor. Listo. Aquí no lo estoy haciendo pues paso por paso, cada uno de los pasitos pues de la definición inductiva, pero sí, estoy como aplicando de una vez todos los pasos. En ese caso, ¿qué tendríamos? Tendríamos acá el 7 por 3 más 2 y eso más 1. Entonces, en última nos da pues el 24. Listo. Aquí recuerde, pues estamos usando los mismos símbolos en el lenguaje, ¿cierto? El punto y la cruz para representar tanto esos símbolos de función en el lenguaje como sus respectivas interpretaciones en el modelo de los números naturales. Estamos cometiendo, digamos, ese abuso y denotación. Vamos a hacer esa. Ok, Sí, estos unos serían, digamos, por polaridad del símbolo, ¿cierto? polaridad de símbolo, no. Ah, no, Recuerde, ¿cómo sería ahí? ¿Cómo sería ahí? recuerde que aquí este símbolo S, ¿cierto?
lo estamos interpretando como siendo la operación de sucesor. Sería entonces una operación que al término que hay aquí adentro, a la evaluación que el término aquí adentro, le suma 1. Entonces sería, esta suma de este 1 correspondería a este S que tenemos aquí, ¿cierto? Y a este de acá le aplicamos otra de la operación sucesor, que sería sumar este 1 aquí, ¿cierto? Esa sería la operación de sucesor, pues precisamente en los números naturales, sumar 1. Porque recuerde que en el modelo de los naturales, el S como lo estamos interpretando, como siendo una operación de área de 1 que va de naturales en naturales, donde cada elemento lo manda en el más 1. ¿Listo? Sería la función. ¿Sí es claro ahí? Sí, profe Daniel, muchas gracias. Listo, con gusto. Bueno, y aquí entonces este más 1 de acá sale es de este sucesor de acá, ¿cierto? Que está aquí afuera. Listo. ¿Alguna otra duda ahí con respecto a ese ejercicio? Ninguna. Bueno, entonces hagamos el C. Acá en el C, entonces mire que vamos a hacer la interpretación ya es en este modelo de partes de los naturales. Recuerde que en ese modelo entonces tenemos el dominio que sería parte de los naturales, ¿cierto? Todos los subconjuntos de los números naturales. Y estamos interpretando en ese modelo, recuerde que interpretamos el punto, lo interpretamos como la intersección. Eh, la cruz la interpretamos como la unión de conjuntos. Y el S lo interpretamos como el complemento, ¿cierto? Mientras que la constante cero la interpretamos como el conjunto vacío. Bajo esas definiciones que tenemos en ese modelo vamos a interpretar este término. ¿Qué tendríamos acá? Si nosotros evaluamos ese término acá, S de x punto y más S de 0, ¿eso qué nos va a dar? Entonces voy a hacer también de manera pues de un solo paso todo lo que sería pues como de manera inductiva, ¿cierto? No va a ir haciendo paso a paso la definición de esa evaluación pues para cada uno de estos símbolos, sino que voy a colocar ahí de una aquí todo lo que quedaría. Entonces, mire que la interpretación de este símbolo sucesor va a ser en últimas un complemento, ¿cierto? Va a ser el complemento de lo que interpretemos aquí, ¿cierto? Entonces, interpretemos lo que tenemos aquí. En este caso, ¿qué sería? Entonces, la evaluación de X, ¿cierto? Es decir, el conjunto que le estemos asignando a X bajo esa evaluación que tenemos en ese modelo, que en este caso sería este conjunto que sería desde 0 sería de 0 hasta 3, ¿cierto? Y estamos diciendo que esa evaluación que tomamos precisamente está mandando la variable X en ese subconjunto de los naturales. Eso entonces, punto, pero recuerde que el punto en este modelo de partes de los naturales lo estamos interpretando como intersección. Sería la intersección entre conjuntos de partes naturales, ¿cierto? Y aquí entonces sería con lo que nos dé la evaluación de esa variable y, que en este caso sería pues el conjunto de todos los números impares, de acuerdo pues a la evaluación que estamos considerando en ese punto, ¿cierto? Entonces, mire que con eso, esto de aquí nos está interpretando esta partecita de acá, ¿cierto? El producto de esas de X y Y, bajo esa evaluación E. A eso, entonces, sumémosla, pues sumémosla, no, apliquémosle la operación que interpreta este símbolo de cruz en ese modelo de partes de los naturales, que Profe, una pregunta, pero entonces el complemento de, o sea, todavía no se ha hecho el complemento de evaluación de X intersectado a evaluación de Y. no, porque mire que ese S está aplicando a todo este término de acá, entonces eso es como lo último que vamos a hacer, ¿cierto? Ok. Mire que ese S, en ese término, ese S aplica a todo este término, entonces estamos primero interpretando el término que hay aquí internamente y ya lo que nos dé le aplicamos el complemento. Ujú. Listo, profe. ¿Listo? Ok, entonces aquí sería unido, ¿cierto? Que es la interpretación de la cruz en el modelo pues, de partes de lo natural, entonces sería unido. Y aquí la interpretación de este de acá, entonces tenemos que aplicarle dos veces el complemento
a la interpretación de la constante cero, pero recuerde que la constante cero en ese modelo de partes de los naturales es el conjunto vacío. Entonces sería aplicarle complemento al vacío y a eso le sacamos complemento, ¿cierto? Es decir, vamos a tener en últimas el vacío. Ese complemento es relativo pues a partes de los naturales, a los naturales, ¿cierto? Listo. Y entonces a todo esto le sacamos el complemento, que ese correspondería pues precisamente con esa primera S que hay acá, ¿cierto? Así vamos bien, ¿cierto? ¿O hay alguna duda? Sí, no, perfecto, profe. Ninguno. Bueno, entonces aquí, eso es igual a qué. Entonces aquí tenemos E de X, estamos diciendo que es este conjunto de 0, 1, 2, 3 intersectado con los impares. Entonces, ¿qué nos va a dar eso? Serían los impares que hayan en este conjuntico de acá. Sería el 1 y el 3, ¿cierto? Esa intersección aquí nos va a dar, lo escribámoslo inclusive todo acá sería el 0, 1, 2, 3, ¿cierto? Que eso es lo que estamos diciendo que le estamos asignando a X intersectado con el conjunto de los impares. Como lo denoté allá, pues serían los P que pertenecen a los naturales, tal que P es impar. Esto de acá lo unimos con el complemento del vacío. Sabemos que esto nos va a dar ya pues el vacío. Sacar el complemento del complemento nos va a dar el propio vacío. Y a eso le sacamos complemento, ¿cierto? Aquí entonces esta intersección que nos da los impares que hay aquí, que sería el 1 y el 3. Unido con el vacío nos va a dar el mismo conjunto y a eso le sacamos complemento con respecto a los naturales. Entonces, ¿qué nos daría eso en última? Nos daría los naturales menos el 1 y el 3. ¿Cierto? ¿Listo? ¿Dudas o todo bien? Todo bien. Bueno, vamos entonces a hacer otro ejercicio de ese taller. Veamos acá. Ah, con módulo 2, ¿cómo sería? Ahí les queda para que lo hagan, que les quede si quieren un ejercicio. Miren, con módulo 2 en últimas, qué les debe de dar? Aquí sería pues en este modelo donde tenemos pues el modelo de los números binarios, ¿cierto? El 0 y el 1 y las operaciones son las operaciones binarias, ¿cierto? ¿Qué debería dar ahí? Entonces vamos a tomar una evaluación que le está asignando 1 a todas las variables, ¿cierto? O sea, esa es la función constante 1. A todas las variables les asigna 1, por lo tanto entonces aquí a X y a Y le está asignando 1, ¿cierto? ¿Qué tendríamos aquí entonces? 1 por 1 nos da el 1, ¿cierto? Nos da el 1 pues en el producto binario. Eh, Aquí tendríamos la interpretación de esto es que el 0 lo interpretamos como el 0, el sucesor sería el 1, el sucesor del 1 sería el 0. O sea que esto aquí nos va a dar el 0. Y aquí teníamos 1, entonces sería 1 más 0, que sería 1, y a eso le aplicamos el sucesor de 1 es 0, ¿cierto? En binario, entonces en última eso nos va a dar el 0. Ya sería pues como cuestión de escribir eso, teniendo en cuenta pues que la suma ahí es la suma binaria, ¿cierto? Ah, mire, la interpretación sería como esa que tenemos aquí para este de acá, ¿cierto? Teniendo en cuenta que esos símbolos ya van a significar otras cosas. Ese punto va a ser el producto binario, esta cruz va a ser la suma binaria, pues, o módulo 2 y listo, ¿cierto? Y aquí el de X y el de Y van a ser 1. Entonces póngale aquí sería 1 por 1 eh, más esto de acá, ¿cierto? 1 por 1 más 0 más 1 que aquí nos va a dar 0 pues en esa suma binaria. Aquí nos daría entonces el 1 más el 0 y a eso le sumamos 1, entonces nos da el 0, ¿cierto? Si es claro eso, pues ya sería cuestión pues de escribir eso que dije, pero ya ustedes lo escriben.
Listo, entonces vamos a hacer aquí otro ejercicio. Vamos a hacer este 5. Presente un ejemplo de una fórmula alfa en el lenguaje de la aritmética de Peano que sea satisfacible en el modelo de los enteros y no sea satisfacible en los naturales. ¿Cuál podría ser una fórmula de esas? La existencia del opuesto. Eso, existencia de inversos aditivos, por ejemplo, ese ya lo hemos trabajado, inclusive en los ejemplos ya justificamos que eso es verdadero en los enteros y no es verdadero en los naturales. Hagamos otro, en lugar de hacer con esos, cambiémosle aquí como para que sea un poquito distinto, que sea De pronto que para todo entero siempre hay un número menor. también, esa podría ser esa podría ser la fórmula alfa, podría ser esta, para todo x existe un y, tal que x es estrictamente menor que y. ¿Cierto? Aquí teniendo en cuenta pues que el estrictamente menor es que x es menor o igual que y x es diferente de y. ¿Sí? No me acuerdo cuál fue el símbolo que tenemos en el lenguaje. Yo creo que en el lenguaje tenemos es el menor o igual que, ¿cierto? Y no estoy mal. Profe, sí es el menor igual. Tenemos el menor o igual, entonces eso sería como una abreviación, o sea, donde digamos este menor que es una abreviación de x menor o igual que y x diferente a y. ¿Sí? Ok. Y ya ahí sería justificar pues que eso vale pues en los enteros, porque en los enteros pues dado cualquier entero, siempre va a haber uno menor que él. Tome el menos uno. ¿Cierto? Y eso no vale en los naturales. Tomemos acá otro modelito. En lugar de MZ, pensemos acá en el modelo de partes de los naturales. ¿Cuál sería, digamos, una fórmula que vale en partes de los naturales y no vale en los naturales, en el modelo de los naturales? Para todo número existe uno que le sigue, puede ser. O para Y eso uno más no, grande. eso no va a valer aquí. Aquí va a valer. Sí, ahí vale, tal vez viene, vale. Pero mire que va a valer ahí. Sí, Para, pues para todo, para todo únale cualquier otro. sí, que iba, termine ahí la idea. No, eh, que hay otro más grande, como decía el compañero, pues pégale cualquier otro, únale uno que tenga un elemento de más y va a ser más grande que el Y, y si usted, anterior. y No, si usted porque si toma, tiene partes de naturales, no hay nada más grande que partes naturales, sí señor. no, pero no partes de lo natural, sino en partes de lo natural está todo el conjunto de lo naturales, ¿cierto? Por eso. Ujú. Entonces, si toma todo el conjunto de los naturales, no hay un elemento en partes de los naturales que sea estrictamente mayor que los naturales. Pero bueno, mire que ese sería como al contrario, ese sería como una fórmula que vale aquí en este modelo, ¿cierto? Sería una que vale en este modelo y que no vale aquí, ¿cierto? O sea, para cualquier número natural siempre va a haber uno que es estrictamente mayor. Mientras que aquí en partes de los naturales, para cualquier eh, subconjunto de los naturales, no necesariamente hay uno que sea estrictamente mayor en el sentido pues, de estar estrictamente contenido, ¿cierto? Sí. Entonces puedo decir que todo conjunto es subconjunto de sí mismo y al pasarlo al modelo de los naturales no puedo decir que un número es menor que sí mismo. Pero es que mira que ser subconjunto es como el menor igual que, ¿cierto? Y todo número natural es menor igual que él mismo. Eso valdría en ambos.
Y aquí tendríamos, por ejemplo, en ese caso, la fórmula que dijeron, pues de para todo X existe un Y, tal que ese Y es estrictamente mayor que X, eso es verdadero en M de N, ¿cierto? Pues para todo X en los naturales, digamos, Y igual a X más 1 también pertenece a los naturales. Y ese X es estrictamente menor que X más 1, ¿cierto? Aquí valía. Y es falso en este modelo de partes de los naturales. Pues aquí que tenemos N pertenece a partes de los naturales y no existen elementos en partes de los naturales que, que contengan estrictamente a N, ¿cierto? Que para pertenecer a parte de los naturales tiene que ser un subconjunto de los naturales. Un subconjunto de los naturales no puede contener estrictamente los naturales, ¿cierto? Sí. Listo, pero entonces aquí ese sería como, digamos, una fórmula que sirve es para justificar lo contrario, una fórmula que sí vale aquí y que no vale aquí. Pero busquemos una que sí vale aquí en partes de los naturales y que no vale en los naturales. Existe o sea, existe un elemento de partes de naturales que es mayor a todos y eso no cumple para los naturales. Eso, exactamente. Ah, bueno, por aquí también Laura estaba diciendo un ejemplo, y que es x más s de 0 es igual a s de 0, ¿cierto? Miren que acá el s de 0, si nosotros lo pensamos en el modelo de partes de los naturales, ¿qué vamos a tener ahí? Ese s de 0, la interpretación sería el complemento del conjunto vacío, que son todos los naturales. Si a eso le unimos cualquier otro subconjunto de los naturales, nos da los naturales, ¿cierto? Que sería como la interpretación de esta suma. Asígnele a ese x cualquier subconjunto de los números naturales. Unido con los naturales, le va a dar los naturales. Es decir, le va a dar ese de 0. O sea que esta formulita que puso aquí Laura, de que x más s de 0 es igual a s de 0, es verdadera en parte de los naturales. Mientras que no sería verdadera en los naturales, porque hay muchos números naturales para los cuales el más 1 es diferente de 1, ¿cierto? Esa pues, el ejemplo que puso Laura sirve, ¿cierto? Ah, bueno, ahí después puso, perdón, que x por s de 0, pero con la suma estaba bien. No sé por qué lo cambió. No, antes con el producto, ahí ya se daña. Con el producto antes se daña, con la suma está bien, porque eso aquí le daría a los naturales, aquí también. Listo, entonces, y veamos ese otro. Entonces, también la fórmula que decía, bueno, no me di cuenta quién propuso este ejemplo, pero es esto, que existe un elemento que es mayor que todo, ¿cierto? O sea, existe un X tal que para todo Y, ese, ese Y es menor o igual que X, ¿cierto? Mira que si nosotros lo interpretamos en ese modelo de partes de los naturales, ¿qué quiere decir eso? Que hay un subconjunto de los naturales que contiene a cualquier otro subconjunto de los naturales. Ese es precisamente los números naturales, ¿cierto? O sea, este aquí es verdadero. Esa fórmula es verdadera en el modelo de partes de los naturales, pues eh, para, para x igual al conjunto de los naturales, o mejor dicho, pues
aquí no le pongamos así, pues, si X es, toma el valor pues de parte de los naturales, se tiene que eh, A, los números naturales contienen A para cualquier A perteneciente a parte de los naturales, ¿cierto? Entonces tendríamos que esto acaba de ser verdadero, ¿cierto? Esto acaba de ser verdadero en ese modelo. Y es falso, es falsa en el modelo de los naturales, pues, si tiene, por ejemplo, si, no, existe uno que es mayor que todos, ¿no? Porque aquí sería justificar que para cualquier, para justificar que esto es falso, en el modelo de los naturales tendríamos que justificar como la negación de esto, es decir, mostrar que para todo número natural siempre va a haber uno que no, tal que él no es mayor o igual que él, ¿cierto? Entonces, justifiquémoslo aquí, así como, más intuitivamente. Pues para cualquier número natural X se tiene que X más 1, por ejemplo, pues X más 1, también pues pertenece a los naturales y X más 1 no es menor o igual que X, ¿cierto? Listo. Ahí estaríamos justificando eso pues como de manera intuitiva. Sucesor de cero es menor que sucesor de cero, listo, ese también sería. Porque miren, aquí también tenemos, es S de cero, si lo interpretamos en el modelo de partes de lo natural, sería como el complemento del vacío, que es precisamente el conjunto de todos los números naturales. Perdón, el complemento del vacío, que es el vacío. Ah, no, pero eso aquí sí va a valer. Eso va a valer en partes de los naturales. Ah, bueno, vale en partes de los naturales y no vale en los naturales, ¿cierto? Que aquí sería el complemento del vacío, que es el vacío, y el vacío es su conjunto de los naturales, ¿cierto? Entonces, esto valdría en ese modelo de partes de n. Mientras que no vale en el modelo de los números naturales, porque esto sería, pues al interpretarlo en ese modelo, sería como que 2 es estrictamente menor que 1. Eso no es cierto en los naturales, ¿cierto? Ese sería otro ejemplo. Bueno, ahí ustedes ya inventan más. Miren que es sencillo, pues, como encontrar ese tipo como de fórmulas y de ejemplos, pues, que muestren como la diferencia entre esos modelos. Listo, vamos a ver por aquí. Vamos a ver trabajar otro ejercicio. Trabajar algunos ítems de este ejercicio que hay acá. Aquí. Ah, no, espere, veamos primero un ejercicio anterior a ese. Dejemos este por aquí para ahora, pues, pero vamos a trabajar un ejercicio el anterior, que es el ejercicio 6. Trabajemos pues, unos dos ítems de este ejercicio 6. Aquí es, para cada una de estas fórmulas indicar en cuáles modelos, pues, esas fórmulas valen. Trabajemos cuáles son o no modelos para cada una de esos. Listo, ok. Veamos esto de acá.
Trabajemos el D. Vamos a ver el D. Listo. X menor o igual que X más S de X. ¿Eso es verdadero? Sí. Una pregunta, entonces, para el complemento, o sea, el sucesor en el modelo de partes de naturales, el sucesor, ¿cómo sería? O sea, ¿sería un conjunto más grande o cómo? ¿Me recuerda, por No, favor? recuerde que acá el sucesor de, digamos acá X, aquí tenemos una evaluación que le está asignando a X, le está asignando los números naturales, ¿cierto? Sí, Entonces, esa evaluación que le va a asignar a ese S de X, que sería, ese S es el complemento, ¿cierto? Es el complemento de lo que le da aquí adentro. Entonces sería evaluación que le demos a X y a eso le aplicamos el complemento. En este caso, ¿qué sería? Naturales, complemento. Complemento de los naturales. Recuerde que esos complementos son con respecto al conjunto de los naturales, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos daría? El vacío. sí. Entonces, mire que ahí como que ese S no es como un sucesor, ¿cierto? No funciona como un sucesor, sino que en la interpretación que estamos dando de ese símbolo en ese modelo es un complemento, que no es necesariamente un conjunto más grande, ¿cierto? Sí, señor, comprendo. Muchas gracias. Ok. Bueno, aquí entonces esta fórmula interpretemos. En los números naturales esto va a ser cierto. Sí, cierto, porque tome cualquier número Sí, natural, sí. él va a ser menor o igual que él más el sucesor de él, ¿cierto? Que hasta uno podría poner aquí el menor estricto. Vamos a justificar eso aquí. ¿Sí? Para todo X, X menor o igual que X más S de X. Eso es, pues vamos a decir primero acá en el modelo de los naturales, ¿qué tendríamos? Va a ser verdadero. Esa fórmula va a ser verdadera. Justificación, pues eh, para cualquier, X en los números naturales, X es menor o igual que X más 1. ¿Cierto? Sería una justificación así bien intuitiva. Ya si ustedes la quieren hacer, digamos, de manera más rigurosa con la definición que nosotros dimos, es como escribir este mismo argumento, pero ya haciendo las definiciones que tuvimos allá, ¿cierto? Entonces, para justificar que una fórmula o que un modelo es modelo de una fórmula, recuerde que ¿qué tenemos que hacer? Tendríamos que mostrar que para cualquier evaluación que nosotros tomemos en ese modelo, esa fórmula siempre va a ser... va a ser verdadera siempre, ¿cierto? Eso es lo que podríamos hacer. Entonces, sea, ¿cómo lo justificaría uno aquí de manera como más rigurosa? Entonces, sea una evaluación en ese modelo de los naturales. Lo que tendríamos que ver es que bajo esa evaluación y en ese modelo, esa fórmula va a tomar valor verdadero, ¿cierto? Eso es lo que tendríamos que mostrar. Ahora, como esa fórmula aquí es un para todo, recuerde que ahí que lo que tenemos que hacer, entonces tomemos una evaluación que cambie el valor de X por un valor de, ¿cierto? O un valor, pues, sí, digámosle de cualquiera que sea un elemento del dominio de ese modelo, un elemento de los naturales. Pues para ese valor de tendríamos que ver que esa evaluación, pues sí, para mostrar eso que vamos a tener que hacer, mostrar que el valor de esa evaluación cambiando X por D en ese modelo MDN, ¿cierto?
de esto que hay aquí adentro de x menor o igual que x más s de x es verdadero para cualquier D perteneciente al dominio del modelo, que en este caso los naturales, ¿cierto? Eso es lo que tendríamos que hacer. ¿Listo? Entonces, hagamos esto de aquí. Es prácticamente lo que dijimos aquí arriba, pero aquí vamos a usar es el D en lugar de ese X. Y vamos a eso acá. Sea D un elemento que pertenece a los números naturales. Como nosotros tenemos que D es menor o igual que D más 1, entonces, ¿qué vamos a tener? Evaluación cambiando X por D. Mejor dicho, el valor de verdad. El valor de verdad en esa evaluación cambiando X por D en ese modelo de los naturales, de esa desigualdad aquí, X menor o igual que X más, aquí sería con sucesor, ¿cierto? Sucesor de 0, S de 0, ¿cierto? Eso va a ser verdadero. ¿Por qué? Porque miren que la interpretación en últimas de esto, o sea, eso va a ser verdadero si solamente si al interpretarlo bajo esta evaluación que tenemos aquí, donde a X se le está asignando D, sería esta precisamente, ¿cierto? Aquí la interpretación de este término de acá sería, bajo esa evaluación donde a X se le está asignando D, sería D más 1, ¿cierto? Y la interpretación de este X de acá sería D, ¿cierto? Bajo esa evaluación, porque ahí estamos diciendo que X lo estamos cambiando por D, ¿sí? Y sabemos que esto de aquí, independientemente de cuál sea el D en los números naturales, esa desigualdad siempre vale, entonces listo, es verdadero. Y eso, mire que estamos tomando un D arbitrario, un D que es cualquiera en ese conjunto de los números naturales, ¿cierto? Como tomamos ese D arbitrario, en realidad mostramos que para cualquier D en los números naturales, esta cosa de acá es verdadera, ¿cierto? Por lo tanto, entonces, ¿qué tenemos? Por lo tanto, tendríamos entonces que el valor en esa evaluación E, ¿cierto? De toda esa fórmula con el para todo en ese modelo N, de para todo x menor o igual que x más s de 0, eso va a ser igual a verdadero, ¿cierto? Ahí lo justificamos siguiendo como la definición pues estricta que tenemos de esa función que asigna valores de verdad a fórmulas en un modelo y bajo una evaluación. Ah, sí, qué pena, aquí es s de x. Aquí es s de x. Ah, aquí es s de x. Ah, qué pena, qué pena, qué pena. Sí, no, entonces aquí era s de x, en realidad entonces aquí es distinto. Entonces aquí tenemos que hacer es menor que d por d más 1, ¿cierto? Pero sería, o sea, aquí no necesitamos sumarle 1 a d, sino sumarle el sucesor de d, ¿cierto? Pero eso también es una cosa que vale pues en los números naturales. Un número natural siempre va a ser menor o igual que 2 veces el más 1, ¿cierto? O sea, aquí es menor o igual que 2 veces d más 1. Inclusive eso es todavía más grande pues que lo que teníamos anteriormente. Y aquí entonces no sería con 0, sino con x. Y aquí también con x, ¿cierto? Listo. Gracias ahí por la corrección, Laura. Entonces ahí ya quedaría bien, ¿cierto? Ah, bueno, aquí entonces también lo que escribimos arriba, donde lo hicimos de manera más intuitiva, también tendríamos que corregir esta parte, ¿cierto? X más 1. Y es igual a 2x más 1. Bueno, entonces por ahí justificamos que eso es verdadero en los números, en el modelo de los números naturales.
¿En cuál modelo eso no sería cierto? Como los enteros no son modelo de la D. Sí, sería también sería modelo. ¿Por qué no sería modelo? Dice Juan Camilo, porque mira que también esta desigualdad también la tenemos para cualquier número entero. Ah, espérate. Con los negativos creo que no se da, pero Cine. Ah, sí, pero los negativos no va a valer. Y aquí, por ejemplo, menos 1 no es menor o igual que menos 1. Menos 1. Ah, bueno, aquí más 1. Menos 2. Sí. Ah, bueno, por aquí, sí, por aquí con pongámosle cualquier otro, con con menos alguno más 2. pequeño que menos uno. Es, pongámosle con menos 2. Y aquí con este no digo. Menos 2, menos 2 y menos 2. Y aquí ya no valdría. Menos 4. Ahí sería como un contraejemplo. Entonces vamos a justificar eso. Vamos a justificar eso entonces que no vale en números enteros, ¿cierto? El modelo de los enteros es falsa. Para justificar que es falsa, entonces tendríamos que mostrar un caso particular de un elemento en los números enteros donde el valor de esta desigualdad sea falso, ¿cierto? Entonces ahí tenemos el casito que era el de ese. Eh, eh, para D igual a menos 2 se tiene que menos 2 no es menor o igual que menos 2 más menos 2 más 1, ¿cierto? Luego, luego vamos a tener entonces que el valor, el valor en esa evaluación, cambiando pues x por d, en ese caso es menos 2 en ese modelo de los enteros, vamos a tener que esta desigualdad x menor o igual que x más s de x, eso va a ser falso. ¿De dónde tendríamos entonces, como encontramos un valor para el cual esa fórmula, esa desigualdad es falsa, entonces tendríamos que el valor en esa evaluación e en ese modelo de los enteros de para todo x menor o igual que x más s de x, eso va a ser falso. Listo. Ok. Bueno, entonces ya hicimos, digamos, por lo menos en dos modelos, uno donde era verdadero y el otro donde era falso. Ya ustedes ahí se entretienen haciendo para las otras fórmulas y los otros modelos. Pero ya ahí tienen pues como la idea. Vamos ahora a hacer mejor
ejercicio donde sea justificar, pues, si una fórmula es o no válida, ¿cierto? Una fórmula lógicamente válida. Y este es el ejercicio 7, ¿cierto? Que ya no es determinar si una fórmula es o no verdadera en un modelo, sino ya en general, en cualquier modelo, ¿cierto? Y bajo cualquier lenguaje que nosotros consideremos, pues, de primer orden. Indiques cuáles de las siguientes fórmulas son lógicamente válidas. Hagamos, digamos, esta de acá, hagamos la primera. Hagamos la primera, ahí vemos cuáles otras hacemos. Entonces vamos a hacer aquí la. Mire que es una equivalencia lógica que ustedes ya conocen, ¿cierto? Ya para todo x alfa, en realidad eso va a ser equivalente a que no existen x de no alfa, ¿cierto? Todos los objetos en un universo satisfacen una propiedad, es lo mismo que decir que ningún objeto no la satisface, ¿cierto? Es la misma cosa. Aquí estamos pidiendo solamente justificar como un lado de esa implicación. Vamos a hacerlo entonces formalmente bajo la definición que nosotros tenemos de cuando una fórmula es lógicamente válida. Y ahí tenemos que esa fórmula alfa sería una fórmula bajo algún lenguaje de primer orden L cualquiera que nosotros tomemos, ¿cierto? Podría ser una fórmula de en el lenguaje de la aritmética de Peano, una fórmula, la teoría pues de conjuntos, una fórmula en la teoría de órdenes, una fórmula en la teoría de campos, de anillos, de cualquier cosa, ¿cierto? Lo que nosotros podamos formalizar a partir de lenguajes de primer orden. ¿Listo? Entonces tenemos que hacer, independientemente de cuál sea el lenguaje y cuáles sean esas fórmulas, tenemos que justificar que en cualquier modelo y bajo cualquier evaluación, esto siempre va a ser verdadero, ¿cierto? Tomemos acá CAE, una evaluación, lo mejor dicho, sea, primero, tomemos un modelo primero, sea M, un modelo para ese lenguaje L, ¿cierto? Un modelo para el lenguaje L donde nosotros estemos trabajando. Y CAE, una evaluación en ese modelo. Entonces, lo que vamos a tener que justificar es, independientemente de cuál sea el modelo y cuál sea la evaluación, y también independientemente de cuál sea la fórmula alfa, que esta implicación siempre va a ser verdadera, ¿cierto? Podemos hacerlo por reducción al absurdo, ¿cierto? Supongamos que esa... Ah, no. Bueno, aquí lo estoy haciendo como por método directo, ¿cierto? Sería entonces Ve, justificar que esa evaluación va a ser esto verdadero, ¿sí? si yo ya sé que por definición, esa es la definición, que esa es la definición de un cuantificador universal, no puedo decir que esa es la identidad, que es un caso particular de la identidad. Y luego, Pero nosotros en esta parte de semántica, nosotros definimos eso como aquí en esa parte semántica no tenemos eso como definición, sino que son fórmulas, pues, son cuantificadores separados. Ahora, cuando vamos a la sintaxis, ahí sí vamos a tener solamente como el conectivo para todo y el existencial lo vamos a definir con base en el para todo, o sea que vamos a hacer la definición es como al contrario. El existencial lo definimos con respecto al para todo. Pero no tenemos, digamos, una definición de que esto sea, pues nosotros sabemos que esas son dos cosas equivalentes, pero precisamente eso es lo que nosotros queremos mostrar acá en este momento, ¿cierto? A partir de la definición, pues, de cuando una fórmula con cuantificadores, una fórmula, pues, en lenguaje de primer orden es verdadero. Eso es precisamente lo que vamos a hacer, entonces no podemos, digamos, como hacer ese truco, pues, con esa trampa de que nosotros ya sabemos que esas dos fórmulas son equivalentes y que uno, en algunas partes uno podría, digamos, tomar eso como una definición de esto por la equivalencia, ¿cierto? Entonces, mire, en realidad nosotros en esa parte semántica, nosotros tomamos todos los conectivos como siendo conectivos, pues, primarios, ¿cierto? El para todo, el existe. Ya
digamos, las equivalencias que haya, ya habría que justificarlas a partir de la definición semántica que tenemos. Cuando lleguemos entonces, como les dije ahora, a la parte ya de sintaxis, sí vamos a tener solamente, recuerden que en la parte de sintaxis, en la lógica proposicional, solamente teníamos dos conectivos que era la implicación y la negación. La disyunción y la conjunción la definimos con base en esos dos conectivos. Cuando nosotros extendamos ese sistema, pues para ya lidiar con los cuantificadores, vamos a tener unos nuevos axiomas que van a establecer las reglas del para todo, ¿cierto? Y no vamos a tener ningún axioma por ahí que diga nada con respecto al existencial. El existencial también lo vamos a definir con base en la negación y el para todo. Pero entonces va a ser antes al contrario, el existe lo definimos con base en el para todo. Pero entonces por el momento no, o sea, no son, digamos, la misma cosa. Intuitivamente sabemos que son equivalentes, pero eso es precisamente lo que vamos a justificar a partir de la definición formal que dimos, ¿cierto? Sí, sí es claro. Listo, ok, entonces vamos a hacer eso. Aquí lo estoy haciendo por método directo, si quiere ahora lo tratamos de hacer de manera indirecta. Entonces, por método directo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mostrar que para cualquier modelo y para cualquier evaluación que nosotros tomemos, esa fórmula siempre va a ser verdadera. ¿Listo? Entonces, tomamos aquí un modelo cualquiera, ¿cierto? Y tomamos una evaluación cualquiera. Justifiquemos que esa evaluación hace que esto es verdadero. Ahora, aquí vamos a tener casos. Esa evaluación puede ser el antecedente verdadero o puede ser el antecedente falso, ¿cierto? Se tiene que bajo esa evaluación y bajo ese modelo, esta fórmula para todo x alfa puede ser verdadera o puede ser falsa, ¿cierto? Tomemos aquí el caso, pues aquí hay que tomar los dos casos, pero hagamos el caso más sencillo primero. Entonces, primero, si el antecedente es falso, ya sabemos que la implicación ya de por sí va a ser falsa, va a ser verdadera, perdón, ¿cierto? Si, si el valor bajo esa evaluación y bajo ese modelo de ese para todo x alfa es falso, tendríamos entonces que el valor bajo esa evaluación y bajo ese modelo de esta implicación para todo x alfa implica no existe x tal que no alfa, ¿cierto? No existe x tal que no alfa, va a ser verdadero, ¿cierto? Independientemente pues de si esta fórmula es verdadera o falsa, porque ya ahí tendríamos una implicación donde el antecedente es falso, ¿cierto? Vamos aquí por antecedente falso. Y ahora justifiquemos ya el caso en el que en ese modelo y bajo esa evaluación, ese para todo sea verdadero, ¿cierto? Si el valor bajo esa evaluación y bajo ese modelo de para todo x alfa es verdadero. Ahí también tenemos que justificar que esta implicación va a ser verdadera también, ¿cierto? Aquí en este subcaso incluso podemos hacerlo por reducción al absurdo. Supongamos que esto es falso y lleguemos a alguna contradicción, ¿cierto? Porque aquí tendríamos que justificar que bajo esta evaluación esto acá también va a ser verdadero, ¿cierto? Ah, no, inclusive aquí lo podemos hacer como esto es verdadero para cualquier valor que nosotros tomemos, no, lo podemos hacer aquí, ¿cierto? Aquí que vamos a tener, aquí para cualquier, aquí tomemos este modelo, un modelo para L, pongámosle con dominio D, ¿cierto? En algunos textos pues, debería cambiar incluso esa convención, porque normalmente en los modelos uno el conjunto pues que es el dominio le coloca una letra parecida al modelo, inclusive en muchas partes hasta se abusa de la notación y a ese dominio se le da la misma letra del modelo. Yo estoy usando siempre una letra distinta para el dominio, pero bueno, ya hagamos esto.
considerando que D, aquí, considerando que D es el dominio de ese modelo, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a tener a tomar? Entonces, como tenemos esto de acá, ¿qué tendríamos? Que el valor bajo esa evaluación E cambiando X por D en ese modelo va a ser verdadero para esa fórmula alfa, ¿cierto? Va a ser verdadero para cualquier D que pertenezca a D, ¿cierto? O sea, esa es la definición de verdad para todo. Listo. Ahora, como ahí se hace que eso sea verdadero, entonces para todo D, la negación de alfa va a ser falso, ¿cierto? Luego, ¿qué vamos a tener? El valor en esa evaluación de X para D, en ese modelo de la negación de alfa, ¿qué va a ser? Va a ser falso, ¿cierto? Y eso pues para cualquier D, para cualquier D perteneciente al dominio del modelo. Pero entonces mire que eso qué quiere decir, que ese existencial que tenemos acá va a ser falso, ¿cierto? Porque para que el existencial fuera verdadero, tendría que ser que hubiera un valor que al asignárselo a esa variable X nos hiciera que esto fuera verdadero. Pero aquí llegamos a que en esa evaluación, pues para cualquier valor de D, al sustituirlo por X, eso siempre nos va a dar falso. Entonces, listo, este existencial va a ser falso, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El valor bajo esa evaluación E, en ese modelo de este existencial de X, negación de alfa, va a ser falso. ¿De dónde tendríamos entonces que el valor en esa evaluación y en ese modelo de la negación del existencial va a ser verdadero? Listo. Entonces, ¿ahí qué tenemos? Tenemos antecedente verdadero, consecuente verdadero, por lo tanto la implicación también va a ser verdadera. Entonces, por lo tanto, ¿qué vamos a tener? El valor en esa evaluación y en ese modelo de esta fórmula que nosotros tenemos aquí, que es para todo X, alfa implica, no existe un X tal que no alfa, va a ser igual a verdadero. Aquí, porque aquí sería antecedente y consecuente verdadero en la implicación. Entonces, la implicación va a ser verdadera. Listo, entonces mire que en cualquiera de los dos casos llegamos a que esa implicación va a ser verdadera. Y eso lo hicimos tomando un modelo y una evaluación arbitraria. Y una fórmula arbitraria alfa, ¿cierto? Listo. Es que demostramos que para cualquier modelo, cualquier evaluación y cualquiera que sea la fórmula alfa, en el lenguaje que nosotros consideremos de primer orden, cualquiera que sea, esa implicación siempre va a ser verdadera. ¿Sí es claro? ¿O hay alguna duda ahí? Claro, listo. Ok. Hagamos uno de estos casos, pero tomemos uno donde... Ah, bueno, aquí también lo podrían justificar, digamos, por reducción al absurdo, ¿cierto? Aquí yo lo hice por método directo. Por reducción al absurdo también podría ser. Entonces, por reducción al absurdo, ¿cómo sería? Suponga que esa fórmula no es lógicamente válida. Si no es lógicamente válida, es porque existe un modelo M y una evaluación en ese modelo donde esa implicación es falsa. A partir de eso y de las definiciones pues, de esa función de valores de verdad en un modelo, a partir de eso hay que llegar a una contradicción. ¿Sí? Llega a esa contradicción, entonces listo. Con eso que demuestra, ¿no? Que en realidad no puede ocurrir eso. Es decir, que en realidad lo que ocurre es que para cualquier modelo y cualquier evaluación eso siempre va a ser verdadero. Ahí les dejo entonces pueden hacer como ejercicio, demuestren este mismo ITA
pero no así como lo hice yo, pues por método directo y no por reducción al absurdo. Listo, veamos uno que no sea cierto, tomemos uno de estos, pues que ya de estos inclusive ya hicimos en la clase. Entonces sacamos, ¿cuál de estas dos implicaciones es verdadera? O mejor dicho, ¿alguna de estas dos implicaciones es verdadera? En el E tenemos, para todo X existe un Y tal que alfa, entonces existe un Y para todo X tal que alfa. Esa implicación es verdadera, la del E. Esa de L es falsa, creo, ¿no? Es falsa. Vale, ¿y el F cómo es? Mire, aquí una manera como fácil de uno identificar cuál de estas dos implicaciones es verdadera y cuál es falsa es, tomemos un ejemplo que como aplicado a la vida real que nos lleve pues a definir eso. Tomemos esto como alfa eh, alfa sería como una fórmula que dice X ama A, o no, Y ama a X, Y ama a X, ¿cierto? Entonces aquí, ¿qué diríamos? Entonces, bueno, no, aquí sería pues como más complicado. Mejor dicho, hagámoslo así intuitivamente. Digamos aquí, si para todo hombre existe una mujer, tal que esa mujer pues ama al hombre, entonces existe una mujer que ama a todos los hombres. Eso sería como falso, ¿cierto? O sea, porque puede ser que para todo hombre haya una mujer, pero que esa mujer no sea la misma para todos, ¿cierto? Eso es como que siendo como muy positivos, pensemos que esto acá puede ser cierto, o sea, todo hombre tiene una mujer que la ama, eso en realidad no es cierto pues tampoco, pero, pero digamos, sería más factible pues de darse. En un grupo, digamos, más pequeño podría ser que eso fuera cierto, un grupo de personas más pequeño podría ser que eso fuera cierto, o sea, sin que necesariamente sea cierto eso. Aquí, que la mujer que ama a cada hombre no tiene que ser necesariamente la misma, ¿cierto? O hagámoslo entonces, hagámoslo con un ejemplito, vamos a justificar ese, mire que ese va a ser falso, ¿cierto? Mientras que aquí va a ser verdadero. O sea, si existe una mujer para todos los hombres, entonces todos los hombres tienen una mujer, ¿cierto? Ok, más o menos pues un ejemplito y como para ayudarle a uno a recordar, pero hagamos acá un ejemplito que ya sea pues matemático sin llevarnos pues como a eso. ¿Qué podemos tener aquí? Pensemos en la relación de orden, por ejemplo, en los números naturales, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, podría ser la relación de orden. Si nosotros pensamos en que alfa es que para todo existe uno. Podría ser para todo número natural, pensemos en los naturales. Para todo número natural existe uno que está por encima de él, ¿cierto? Entonces vamos a escribir eso aquí como en, en símbolos. O sea que X, para todo X existe un Y tal que Y es mayor que X. Eso sería verdadero en los naturales. Mientras que no existe un número natural que sea mayor que todos los números naturales, ¿cierto? Esa sería pues como la fórmula que nos puede servir para justificar que esto de acá no es válido, ¿cierto? Entonces vamos a justificar eso.
Entonces vamos a hacer el punto E. Esto aquí, entonces, vamos a justificar entonces que para todo X existe Y tal que alfa implica existe un Y tal que para todo X alfa no es lógicamente válida. Listo. Para que mostrar que no es lógicamente válida es mostrar un modelo, pues primero tomar pues como un lenguaje, ¿cierto? Un lenguaje de primer orden donde nosotros vamos a tener que esta fórmula, una fórmula particular en ese lenguaje de primer orden de tal manera que existe algún modelo y alguna evaluación que hace que esta implicación sea falsa, ¿cierto? Entonces hagámosla con esta de acá, entonces sea alfa igual a x menor que y. Estamos tomando entonces el lenguaje pues de la aritmética de Peano. Y aquí lo estamos tomando pues como una abreviación de que x es menor o igual que y x es diferente de y, ¿cierto? Y tomemos el modelo, control Z, modelo de los números naturales o de los enteros, cualquiera de los dos, que en cualquiera de los dos eso va a ser cierto, ¿cierto? Natural. Se aquí en realidad sería pues como por alguna evaluación, pero miren como aquí en realidad no vamos a tener ninguna variable libre, ¿cierto? Porque la fórmula de alfa tiene solamente las variables x y y. Y aquí estamos cuantificando en ambos lados de la implicación, estamos cuantificando por x y por y, ya que en realidad ahí no van a haber variables libres. Entonces, cualquier evaluación que nosotros tomemos no va a importar para nada el valor de verdad de esto. Aquí en realidad para cualquier evaluación que nosotros tomemos en ese modelo, vamos a mostrar que esta implicación va a ser falsa. Entonces se tiene que el valor bajo una evaluación E, ¿cierto? O inclusive tomemos aquí, tomando cualquier evaluación E tomando cualquier evaluación E en ese modelo de los naturales, se tiene que el valor de verdad bajo esa evaluación y bajo ese modelo de los naturales de esta implicación de acá, para todo X existe un Y, a que alfa, eso implica existe un Y para todo X alfa, es falsa, ¿cierto? Eso es falso. Y justifiquémoslo aquí informalmente, pues eh, para cualquier natural X existe Y igual a X más 1 tal que X es menor estricto a Y, ¿cierto? O existe, aquí podemos incluso colocar, existe Y tal que esto, tome a Y como siendo X más 1, ¿listo? Okay. Mientras que no existe un número natural que sea estrictamente mayor a todos los números naturales.
X, ¿cierto? Y lo justificamos, pues por lo tanto, y justificamos que hay, en ese modelo y bajo esa evaluación y para esa fórmula particular, tendríamos entonces que esta implicación es falsa. Luego tendríamos entonces, pues, que es falso. Entonces, por lo tanto, como existe un modelo y una evaluación donde eso no vale, esa fórmula no vale, entonces no es lógicamente vale. ¿Sí? ¿Dudas ahí? Bueno, entonces ahí le quedan los otros ejercicios para que le trabajen pues a esos otros ejercicios. Básicamente es lo que se tiene ahí, pues no hay mucho ejercicio en este taller. Vamos entonces a comenzar a calentar y a comenzar a trabajar ya en la parte de sintaxis. Vamos a avanzar un poco más en el tema. Comencemos con la parte de sintaxis. Me voy a pasar aquí a las diapositivas. Ahí, Creo que ya cuando trabajamos en sintaxis, entonces todo lo que demostramos en lógica proposicional nos vale acá, y ya o hay alguna vamos. restricción. No, también vamos a ver, pues como una de las cosas que vamos a ver es precisamente ese, como vamos a extender el sistema, todo lo que mostramos dentro del sistema va a valer. Los metateoremas no van a valer. Pues en principio podría no valer. Vamos a extender, digamos, esos metateoremas a la lógica de primer orden, pero vamos a ver que en algunos hay ciertas restricciones. Por ejemplo, el metateorema de teorema de deducción, ¿cierto? Va a valer con ciertas restricciones. Lo mismo que reducción al absurdo, va a valer con ciertas restricciones. ¿Cierto? O sea, todo lo que mostramos dentro del sistema va a valer porque los axiomas que nosotros teníamos en el otro sistema lo vamos a continuar teniendo. Y lo mismo la regla de inferencia, vamos simplemente a aumentar axiomas y una regla de inferencia. Entonces, todas las demostraciones que hacíamos anteriormente, aquí también se van a poder hacer, pero dentro del sistema, ¿cierto? Ya en las metapropiedades ya nos toca pues como extender esas, adecuar pues como esas demostraciones y extenderlo. Bueno, entonces espera, yo muestro por acá. Ay, no estoy encontrando aquí dónde están. Espera que parece que no tengo abierto todavía las diapositivas acá. Ah, no, ya les vi dónde están. Listo, ok. Ya las voy a compartir. Diapositivas, ok. Listo, entonces vamos aquí a la sintaxis. El camino que vamos a seguir es más o menos entonces el mismo que hicimos pues en la lógica de proposicional. Vamos, ya vimos la parte semántica, ya vamos por la parte de sintaxis. Entonces la idea es construir un sistema formal axiomático a partir del cual nosotros podamos derivar todas las cosas que son válidas semánticamente. ¿Cierto? Esa va a ser más o menos la misma idea. Inicialmente lo vamos a hacer aumentando solamente conectivos. ¿Cierto? Vamos a aumentar solamente el conectivo para todo. El existencial lo vamos a definir con base en el para todo y la negación. Y vamos a incluir entonces axiomas que nos van a establecer las condiciones de ese conectivo pues universal. Unos axiomas y una regla de inferencia. Ahí vamos a mostrar algunas propiedades pues de esos conectivos. Y más adelante lo que vamos a hacer es incluir también en la lógica, incluir el símbolo de igualdad. Normalmente, si ustedes se fijan, por ejemplo, en el libro de Mendelssohn, en Mendelssohn el símbolo de igualdad no lo trabajan dentro de la lógica, sino que dejan como el trabajo de definir las propiedades de la igualdad y meter pues el símbolo de igualdad a las teorías, ¿cierto? Entonces es como un abordaje pues que en el libro de Mendelssohn que en otros libros se hace distinto. En otros libros se trabaja lógica de primer orden, primero sin igualdad, después se incluye la igualdad y incluyen unos axiomas dentro de esa lógica ya con igualdad para que ese símbolo de igualdad se comporte en realidad como una igualdad, ¿cierto? O sea, no le dejan el trabajo
de formalizar la igualdad a las teorías, sino que dentro de esa lógica pues extendida, lógica de primer orden con igualdad. Eso es lo que vamos a hacer nosotros aquí. Entonces ahí voy a salirme un poquito de la manera como lo presenta Mendelssohn. ¿Cuál es el sistema axiomático entonces que vamos a tener para esa lógica de predicados por el momento entonces sin igualdad? La idea es, nosotros vamos a trabajar aquí el sistema que va a funcionar para cualquiera que sea el lenguaje de primer orden donde nosotros estemos trabajando, ¿cierto? Esos símbolos aquí que nosotros colocamos alfa, beta, delta, esos funcionan como variables que representan fórmulas en cualquier lenguaje de primer orden donde nosotros estemos trabajando, y este sistema entonces sirve para cualquier teoría de primer orden, ¿cierto? ¿Listo? La idea es simplemente mostrar lo que es común a cualquier teoría de primer orden que tome la lógica clásica como base. Mire que aquí los primeros axiomas que tenemos son exactamente los mismos que teníamos en la formalización o en el sistema axiomático para la lógica proposicional, ¿cierto? Los axiomas 1, 2 y 3 son exactamente lo mismo, solo que aquí hay que tener en cuenta que esas variables pueden tomar valores diferentes porque son fórmulas más complejas, son fórmulas en un lenguaje de primer orden, ¿cierto? Mientras que allá en la formalización pues de la lógica proposicional, esas fórmulas eran fórmulas proposicionales, aquí pueden ser fórmulas más complejas. Pero los esquemas son exactamente los mismos, ¿cierto? O sea que todo lo que me preguntaba pues ahora el otro estudiante, o sea, todo lo que demostramos allá en la lógica proposicional, aquí también lo vamos a poder demostrar, porque tenemos estos mismos axiomas y también tenemos la regla de modus ponens. Pues todas esas demostraciones que hicimos para todos los conectivos de la lógica proposicional, vamos a poder seguirlo usando aquí. Listo. Ok, además entonces aquí tenemos las dos reglas para el cuantificador universal. Desde esta primera, el A4, eso es, en realidad es lo que vamos a llamar en muchas partes particularización, ¿cierto? Así usted tiene que para todo W vale una fórmula alfa, usted de ahí puede sacar para casos particulares, y si vale para todos, vale en particular para un término T. Solo que ahí vamos a tener entonces la condición de que ese término T tiene que ser libre para W en esa fórmula alfa, ¿cierto? Entonces tengan en cuenta que aquí esa restricción entonces de que ese término sea libre para esa variable en esa fórmula, pero entonces va a ser en esa fórmula alfa, ¿cierto? No va a ser en toda la fórmula para todo W alfa, sino en alfa, ¿cierto? Que si lo tomáramos en toda la fórmula, esa condición siempre se cumpliría, porque W en esta fórmula de aquí es ligada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos cuantificando precisamente por W, ¿cierto? Independientemente de si ese W aparece o no aparece en alfa, aquí la estaríamos ligando. Mientras que si consideramos solamente aquí en la partecita de adentro, pues como lo estamos poniendo aquí la condición, ¿cierto? En el alcance de ese para todo W, es decir, en la fórmula alfa, es donde tenemos que verificar esa condición, ¿cierto? Ok, entonces eso es lo que nos lleva pues como a esa... Voy a colocar aquí como para hacer unos comentarios aquí. Pues tomemos este de acá. Pensemos en este. ¿Se recuerda que habíamos visto, cuando estuvimos viendo la semántica, les mostré unos casos particulares de donde si uno no satisface esta condición que tenemos acá, puede ser que uno pase de cosas que son verdaderas a cosas que son falsas, ¿cierto? Recuerde que en las diapositivas hay una proposición donde se indica pues que esto es verdadero siempre que se respete esta condición. Nosotros no mostramos esa proposición, sino que simplemente justifiqué el caso en el que no vale si no se tiene en cuenta esta condición, ¿cierto? Ahora, mire que aquí, en ese término T, uno en realidad puede tener variables, ¿cierto? Es como si uno, estamos diciendo, eso vale para todos los objetos de un universo de discurso. Entonces uno particulariza, pero al particularizar puede usar variables. Es como si uno estuviera dando no solamente un caso particular, sino una colección de casos particulares. Digamos, por ejemplo, pensemos por ejemplo en lo siguiente, para todo X, pensemos aquí 0 menor o igual que X, que es una cosa que es verdadera en
en los números naturales, ¿cierto? Un caso particular de, eso, de esta particularización, ¿qué sería? Váyase acá, cambie ese x por 2x, por ejemplo, ¿cierto? 0, aquí pues no tenemos el 2, sino que tenemos el sucesor de 0, ¿cierto? Producto x. Entonces aquí es como que estamos diciendo, todos los números, aquí en esta parte estamos diciendo, pensémoslo interpretado en los números naturales, ¿cierto? Todos los números naturales son mayores o iguales que 0, es una cosa que es cierta. Y aquí estaríamos pasando como a una clase de casos particulares, donde estamos diciendo, todos los números naturales de esta manera, o sea, de la manera 2 por x, es decir, todos los números naturales pares son mayores o iguales que 0. Y son como casos particulares, pero que no es un casito particular solamente, sino que también depende, pues es una clase, porque cada sustitución de este x por un valor particular también nos va a dar un valor ahí, ¿cierto? Y ya, si uno ya tiene términos cerrados aquí, o sea, ese t es un término cerrado, un término que no depende de variables, ahí ese t ya está representando un objeto específico, ¿cierto? No puede tomar varios valores, sino que sería ya un objeto específico. Ahí el asunto es, siempre que se haga eso, entonces tener en cuenta que no se pueden generar nuevas variables libres. En este caso, por ejemplo, en la fórmula que estoy tomando aquí, alfa, ahí no tenemos ningún cuantificador. Entonces, no tenemos ningún problema, ¿cierto? Podemos cambiar ese x por cualquier otro término que nosotros queramos. Porque como no hay cuantificadores, al hacer la sustitución de las ocurrencias libres de x aquí por cualquier término, eso no se van a generar nuevas variables ligadas, ¿sí? Por el hecho de no tener aquí cuantificadores, ¿cierto? El asunto ya sería ya cuando uno tiene fórmulas de este tipo. Para todo x, digamos, existe y tal que x más y es igual a 0, que era el ejemplo pues donde vimos que uno podría pasar de una cosa que es cierta a una cosa que es falsa, ¿cierto? Ahí era el caso en el que nosotros sustituimos ese x, lo sustituimos por ejemplo por el sucesor de y. Ese era el ejemplo pues que habíamos puesto donde esto no vale. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces tengan claro entonces que la condición está es sobre la fórmula alfa, ¿cierto? Volvamos aquí entonces. Ese sería el primer axioma que nos establece propiedades para el para todo. ¿Listo? Y aquí tendríamos otra regla para el para todo, que sería para todo W, si para todo W alfa implica beta, y en ese antecedente no aparece libre la variable por la cual se está cuantificando aquí universalmente, es decir, W, entonces uno puede pasar este para todo al consecuente, ¿cierto? Vamos a ver un ejemplito también de esto por acá, como para que nos quede también más claro. Pensemos aquí, por ejemplo, pues pensemos en un caso particular donde valga eso. Tenemos, por ejemplo, que alfa es, vamos a poner aquí para todo W, digamos, si x es igual a 0, entonces W por x es igual a 0, ¿cierto? Entonces mire que en este caso, la variable por la cual le estamos cuantificando, que es W, no aparece libre acá en ese antecedente. Entonces, ¿qué nos dice este axioma? De aquí nosotros podemos concluir esto, o sea, de esto se sigue que x es igual a 0 implica para todo W por x es igual a 0. ¿Listo? Aquí en este axioma se está dando solamente la implicación en este sentido. Uno puede mostrar que en realidad en el otro sentido la implicación también vale. Entonces, en realidad vamos a tener es una equivalencia. Más adelante incluso creo que vamos a mostrar esta implicación en el otro sentido. Entonces mire que aquí es como que por la variable por la cual se está cuantificando no tiene nada que ver con este antecedente, entonces pues, páselo acá y tiene la misma cosa. Hay que tener mucho cuidado porque si lo que pasa es lo contrario, o sea, esa variable por la cual estamos cuantificando no
no aparece libre en el consecuente. Entonces, si nosotros vamos a pensar en este otro caso, ¿cierto? Vamos a escribir esto, pero mire que vamos a hacer una trampita aquí como para convertir esto en una fórmula donde esa condición de que la variable por la cual está cuantificando no aparece libre es en el consecuente y no en el antecedente. Apliquemos aquí contrarrecíproco, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Para todo W, si W por X es diferente de 0, entonces X es diferente de 0, ¿cierto? Mire que ahí que tenemos, en este caso que tendríamos es, la variable por la cual estamos cuantificando no está libre acá, en el consecuente, pero no tenemos ninguna regla que nos permita, digamos, pasar este para todo aquí al antecedente. Esa no la tenemos. En realidad lo que vamos a tener es que en esos casos sí podemos pasar el cuantificador aquí al antecedente, pero lo vamos a tener que cambiar por un existencial, ¿cierto? Y eso lo vamos a mostrar pues más adelante. Aquí sería, existe un W, tal que W por X es diferente de 0, entonces X es diferente de 0, ¿cierto? Aquí lo que vamos a poder es hacer eso, o sea, pasar el para todo W aquí al antecedente de esa implicación, porque no aparece en el consecuente, pero entonces hay que cambiarlo por un existencial. Eso lo vamos a ver más adelante. Por el momento, simplemente para que tengan cuidado en que esa regla solo aplica cuando la variable no aparece libre, es en el antecedente, ¿cierto? Bueno, entonces son los dos axiomas que tenemos para el para todo, y vamos a tener entonces una regla de inferencia adicional, que es la generalización. Simplemente si uno en cualquier demostración pues tiene una fórmula alfa, en el siguiente paso uno puede pasar a para todo W alfa, y esta variable por la cual uno cuantifica puede ser cualquiera, ahí no hay ninguna restricción, ¿cierto? Ok, entonces el sistema axiomático, con ese sistema axiomático pues tenemos una cosa similar a lo que teníamos con el sistema pues de la lógica proposicional. Mire que aquí solamente tenemos axiomas para la implicación, para la negación y para el para todo. No hay reglas para los otros conectivos, no hay reglas pues para la conjunción, para la disyunción, y tampoco hay reglas para el existencial. Pero entonces, porque lo que les decía pues anteriormente, en este sistema estamos considerando que esos otros conectivos son definidos con base en esos conectivos pues, de negación, implicación y para todo, que serían como los conectivos primarios. Estos son, los vamos a ver como si fueran simplemente abreviaciones de estas fórmulas que tenemos aquí. Estas, para el caso de la conjunción, la disyunción y el bicondicional, las mismas definiciones pues, que teníamos en la lógica proposicional. Y para el caso del existencial, el existencial lo vamos a ver como una abreviación de esta fórmula, ¿cierto? Como negación de para todo W, negación de alfa. ¿Listo? Ok. Con base en eso, entonces, hacemos más o menos el mismo recorrido que hicimos en la lógica proposicional. Entonces, vamos a definir bajo esos axiomas, esa regla de inferencia, qué sería una deducción de una fórmula a partir de un conjunto de fórmulas, ¿cierto? Entonces, tenemos un conjunto de fórmulas aquí, sigma y una fórmula alfa. Vamos a indicar cuándo alfa se sigue sintácticamente de sigma, ¿cierto? O cuando pues existe una deducción de alfa a partir de sigma. ¿Qué va a ser una deducción de alfa a partir de sigma? La misma definición que teníamos anteriormente, es una secuencia finita de fórmulas en el lenguaje pues que nosotros estemos trabajando de primer orden, ¿cierto? De tal manera que la última fórmula en esa secuencia es precisamente la fórmula que nosotros queremos deducir, es decir, alfa, ¿cierto? Y para cada una de las fórmulas de la secuencia, para cada una de esas alfa sub i, vamos a tener que justificar por qué pusimos ese alfa sub i en esa secuencia. Y las justificaciones entonces son más o menos análogas a las que teníamos anteriormente. O esa fórmula puede ser un elemento del conjunto de hipótesis, de ese conjunto pues sigma que estamos tomando, o es caso particular de un axioma. El asunto es que aquí ya tenemos más axiomas, ¿cierto? Ya no es solamente A1 o A3, sino que también tenemos dos axiomas adicionales para los conectivos, para el conectivo pues del para todo.
o es el resultado de aplicar una regla de inferencia a fórmulas anteriores. Pero aquí tenemos también una regla de inferencia nueva, o sea, no tenemos solamente modus ponens, sino que también tenemos generalización, ¿cierto? Ahí ya tenemos elementos pues adicionales. Como tenemos elementos adicionales, recuerden que, por ejemplo, en el caso del teorema, el metateorema de deducción, nosotros lo hicimos por inducción sobre la longitud de la deducción. Y en los casos que nosotros tomábamos estos casos que tenemos aquí, ¿cierto? Pero como hay nuevos elementos en esos casos, entonces mire que ahí uno como que le tocaría extender pues esa demostración para esos casos, ¿cierto? Tomar, por ejemplo, en el caso en el que la última fórmula que se obtuvo sea por generalización, ¿cierto? Listo, entonces, Muy buena preguntita. sí. En la generalización, esa variable sobre la que se está cuantificando puede ser a su vez una fórmula cuantificada. Por ejemplo, el W puede ser, digamos, existe Y No, ¿no? no, ese W es una variable. Recuerde que aquí estamos en lógica de primer orden, y en lógica de primer orden uno cuantifica solamente sobre variables. Solamente sobre variables. Ese W tiene que ser una variable, o un X, Y, Z, pero no puede ser una fórmula. Ah, listo, sí, sí, pero verdad. Ya en lógica de orden superior, uno permite cuantificar, digamos, pues, cuantificar sobre variables es como si estuviéramos cuantificando sobre objetos. En lógica de orden superior uno puede cuantificar sobre conjuntos de objetos, o sobre conjuntos de objetos, así sucesivamente. Pues es como si uno pudiera aquí cuantificar también sobre, mire que en última los predicados que son. Si usted piensa en un predicado de Ariadne, eso sería como un subconjunto del dominio donde uno esté trabajando, ¿cierto? Que así lo interpretamos. Entonces, mire que si uno ya permite cuantificar sobre esos predicados, ya estaría permitiendo como cuantificar sobre subconjuntos del dominio, ¿cierto? Sí. Una manera, pues, digamos, de extender la lógica es permitir que uno cuantifique no solamente sobre variables proposicionales, sino sobre los símbolos de predicado, ¿cierto? Ya eso es otra cosa. Pero nosotros Listo. aquí pues vamos a trabajar solamente lógica de primer orden. No, solo se cuantifica sobre variables. Listo, entonces aquí tenemos entonces la definición de lo que es una deducción ya en este lenguaje pues de cuantificacional, LC pues como estoy dando ahí las iniciales aquí en estas diapositivas. Y tenemos pues más o menos las mismas notaciones pues para representar cuando una fórmula alfa se sigue sintácticamente de un conjunto de fórmulas sigma, que eso es cuando existe una deducción de alfa a partir de sigma. ¿Sí? Las mismas definiciones. Aquí cambiamos un poquito el símbolo, en lugar de colocar LP colocamos LC. Listo. Bueno, teniendo en cuenta, bueno, precisamente lo que hablamos ahora. ¿Ya? Como nosotros lo que estamos haciendo aquí es adicionar axiomas y reglas de diferencia, todo lo que nosotros demostramos en la lógica proposicional también vale aquí, ¿cierto? Aquí, mire, en todas esas demostraciones usamos o axioma 1 hasta el axioma 3 o modus ponens, o elementos pues del conjunto de hipótesis, ¿cierto? Pero entonces, todos esos mismos elementos los tenemos aquí. Tenemos conjuntos de hipótesis, pues pues, para los casos en los que nosotros tomemos, serían los mismos. Eh, También tenemos, pues, esos esquemas axiomáticos y tenemos el modus ponens. Entonces, esas mismas deducciones que hicimos allá nos sirven acá. Mejor dicho, aquí ya tenemos un montón de cosas demostradas, ¿cierto? Ya todas las propiedades que nosotros demostramos para la conjunción, disyunción, implicación, bicondicional, en la lógica proposicional lo podemos aplicar aquí también. Por el momento no podemos utilizar sustitución por equivalentes, porque sustitución por equivalentes es un metateorema, ¿cierto? En esa sustitución por equivalentes se hacía por inducción sobre la fórmula, ¿cierto? Pero aquí tenemos ya más fórmulas. Tenemos fórmulas con para todo, ¿cierto? Entonces habría que hacer como la inducción, pero aumentar más casos donde se tenga también cuantificador universal, ¿cierto? Entonces, el asunto es,
vale todo lo que demostramos, no valen los metateoremas. Lo que demostramos con los metateoremas, pues varias de esas cositas que mostramos usando metateoremas también van a valer. ¿Por qué? Porque esos metateoremas en últimas que nos dicen, nos dan la existencia de demostraciones dentro del sistema, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros, por decir algo, para demostrar simplificación, nosotros usamos reducción al absurdo, listo, aquí también vale. ¿Por qué? Porque esa demostración que nosotros hicimos de reducción al absurdo nos aseguran que allá en LP existe una deducción de reducción al absurdo sin usar el metateorema, ¿cierto? Nos dan la existencia de esa deducción y esa deducción la podemos hacer con lo que tenemos aquí. ¿Listo? El asunto es que aquí nosotros ya no podemos aplicar reducción al absurdo por el momento, porque todavía no hemos mostrado ese metateorema para este sistema. ¿Listo? ¿Sí es más o menos claro ahí? Bueno, ahí poco a poco ahí nos vamos aclarando las cosas. Listo, espero yo, ¿qué hora es por acá? Listo. Vamos a hacer algunas deducciones, entonces ya dentro de ese sistemita, algunas deducciones, pues, en unas propiedades básicas del cuantificador universal. Voy a pasar esto aquí al tablerito para tenerlos presentes. Vamos a ver cuáles hacían. Ok, entonces vamos a hacer acá. Bueno, este primero, en realidad es como una manera de ver ese axioma 4 que en algunas partes también lo vamos a llamar particularización, verlo como una regla de inferencia, ¿cierto? Mira que aquí en lugar de tener la implicación, teníamos el antecedente como una hipótesis. ¿Listo? Voy a hacer ese por aquí, aprovecharme un poquito más del espacio. No, mentiras, quedamos más organizados. Espere, yo corto aquí un poquito. Sí. Veo mucha cosa aquí, ya venga, cortemos esto aquí, que esto lo vemos ahora. ¿Qué hice aquí? Primero. No sé. Dejémoslo así mejor. Bueno, entonces hagamos ese uno. En ese uno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Paso uno. Paso uno, tomemos la hipótesis, ¿cierto? Para todo X, bueno, aquí es con W que lo estoy haciendo. Para todo W, alfa, hipótesis. Y 2, ¿qué tenemos? Para todo W alfa implica alfa cambiando la variable W, pues cambiando las ocurrencias libres de la variable W por T, ¿cierto? Esto aquí sería por el axioma 4, teniendo en cuenta pues que tenemos aquí como condición de que ese T es libre para W en alfa, ¿cierto? Si no tuviéramos esa condición, no podríamos colocar esto acá, ¿cierto? O tendríamos que justificar para el caso particular del T que nos estén dando, si satisface o no esa condición. Aquí, como estamos colocando esto, es teniendo en cuenta que T es libre para W en alfa. Entonces mire que siempre que vamos a usar el axioma 4 o el axioma 5, tenemos que verificar que satisfaga esa condición, ¿cierto? Aquí simplemente se satisface porque en la proposición estamos colocando que eso vale, ¿cierto? Si T es libre para W en alfa, ahí estamos colocando condición pues en la proposición. ¿Listo? 3, modus ponens, alfa, TW, modus ponens entre 1 y 2. Mire que aquí es simplemente ver como ese axioma 4 como una regla de inferencia de donde de un para todo W alfa, nosotros podemos deducir alfa cambiando las ocurrencias libres de W por T, siempre y cuando al hacer esa sustitución no se generen nuevas ocurrencias de variables ligadas, ¿cierto?
Ahora, el 2 mire que es más o menos también como un caso de de esa particularización. Es como si aquí estuviéramos cambiando, pues no estuviéramos haciendo ningún cambio, ¿cierto? No hacer ningún cambio es como si estuviéramos cambiando X por el propio X, ¿cierto? ¿Por qué vale ese 2 entonces? ¿Sí? Porque es un caso particular de un axioma, ¿o qué? Ese sería un caso particular, pero ¿por qué sería un caso particular? Tenemos, es como, o sea, es como si aquí estuviéramos haciendo en alfa, no estamos haciendo ningún cambio, lo podríamos escribir como que X lo estamos cambiando por X, ¿cierto? Y mire que tendríamos que verificar entonces que ese X en realidad satisface la condición de ser libre para X en esa fórmula W, en esa fórmula alfa, perdón, ¿cierto? Sí es claro, o no, o está muy confuso ahí. ¿Y cómo asegura, profe, que X es libre para X en alfa? ¿Se acuerdan de algunos ejercicios que hicimos de esa parte inicial que definimos pues, variables libres, cuando un término es libre o no para otra variable? Miren que ahí uno de los ejercicios era precisamente ese, toda variable es libre para ella misma en cualquier fórmula. ¿Por qué? Porque si nosotros sustituimos las ocurrencias de X por X en cualquier fórmula, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar la misma fórmula, ¿cierto? Por lo No tanto, se está generando nuevas por lo ligadas. tanto, no se Sí, van a sí. generar nuevas variables ligadas, ¿cierto? Listo, y aquí, cuando hacemos esto de acá para acá, mire que no estamos haciendo ningún cambio, es como si estuviéramos particularizando. Ah, perdona. No, es que espera que, no, yo creo que aquí los estoy confundiendo, es porque coloqué una variable diferente, aquí estamos es con W, aquí es como si estuviéramos sustituyendo W por W. De pronto ahí era que les estaba confundiendo yo al hacer ese cambio de variable, ¿cierto? Qué pena ahí con ese cambio. Lo que pasa es que tengo en la cabeza siempre que estamos como trabajando con la variable X, pero aquí en las diapositivas coloqué fue el W. O sea, al hacer esto no cambiamos nada en alfa. Es como si hubiéramos hecho la sustitución de W por W, ¿cierto? Ahí sí queda más claro. Lo que pasa es que si me confundí aquí con la variable que estoy usando en las diapositivas. ¿Sí queda más claro ahí? ¿Cierto? Entonces voy a colocarlo acá. ¿Es el 2 qué es? 2. Para todo W alfa implica alfa, es un caso particular del axioma 4. Pues alfa es lo mismo que tener alfa cambiando W por W y W es libre para W en cualquier fórmula alfa. ¿Cierto? Entonces mire que la deducción de esa fórmula, ¿qué sería? Entonces un paso, coloque un paso que sería para todo, tengo en la cabeza metido el W, para todo W alfa implica alfa. Justificación, axioma 4. ¿Listo? Claro. O sea, eso qué quiere decir que, por ejemplo, si nosotros tenemos para todo, para todo X, 0 es menor o igual que X. De ahí que podemos concluir que 0 es menor o igual que X. O sea, podemos hacer la particularización usando exactamente la misma variable que teníamos aquí, sin cambiar la variable. Eso lo podemos hacer. Listo. Claro. Listo, ok. Entonces vámonos aquí, vamos a ver la siguiente propiedad, que sería, aquí ya sería lo que
se llama, o pues vamos a llamar generalización existencial. Si usted tiene que una fórmula vale para un término t, entonces existe un w tal que alfa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí lo podríamos hacer también en ese ejemplito. Aquí tenemos, por ejemplo, 0 menor o igual que x, ¿cierto? Digamos que en alguna demostración no tiene eso. Eso es verdadero. Entonces, aquí el término sería el 0. ¿Qué podría uno concluir en el siguiente? Entonces, existe un y tal que x es menor o igual, tal que y es menor o igual que x, ¿cierto? O inclusive lo podríamos tener así, 0 menor o igual que x y aquí para todo x. Digamos que es una cosa que es verdadera en los números reales. De ahí que por esa generalización existencial que tenemos, entonces, como hay aquí un número particular que satisface esta condición, en este caso el 0, entonces podemos decir, existe un número natural tal que para todo x, y es menor o igual que x. Como quitar ese elemento particular que satisface esa condición y poner el existencial. Esa es como lo que llama la generalización existencial. Lo que voy a hacer aquí es, antes de mostrar ese como una regla de inferencia, ¿cierto? Lo voy a mostrar como siendo un axioma. Bueno, no, voy a demostrar la implicación aquí en el S, ¿cierto? Voy a mostrar que alfa cambiando t por w implica existe w tal que alfa, aquí pues bajo la condición de que t es libre para, para w en alfa, ¿cierto? O sea, cuando se hace también esa generalización existencial, también vamos a tener que tener en cuenta que no se generen nuevas variables ligadas. ¿Listo? Entonces vamos a hacer este. Y ya el otro que es el que se pide allá sería como hacer lo mismo que hicimos con este primer caso. Pasar la implicación que ya teníamos, pasarla a una deducción con esta hipótesis. Tome simplemente el antecedente como hipótesis, aplique modus ponens y listo, ¿cierto? Entonces demostremos este. 1. Recuerde aquí pues no tenemos el existencial, sino que lo que tenemos es la definición de esto. Esto lo vemos como una abreviación. En realidad lo que necesitamos mostrar es no para todo w, no alfa, sería esta implicación, ¿cierto? Ok. Lo que podemos hacer es, comencemos por lo que nosotros tenemos, que es el para todo w, negación de alfa, implica negación de alfa cambiando w por t, ¿cierto? Eso sería por el axioma 4. Es un caso particular del axioma 4 donde estamos cambiando la fórmula que tenemos aquí, alfa, por negación de alfa, ¿cierto? Listo. Y aquí lo estamos haciendo, ¿por qué? Esto es una instancia válida de ese axioma 4 porque aquí tenemos por condición de que t es libre para alfa, t es libre para w en alfa, ¿cierto? Si t es libre para w en alfa, también lo es en la negación de alfa, ¿cierto? O sea, como t es libre para esa variable w en alfa, también lo es en negación de alfa, ¿cierto? Porque si al sustituir las ocurrencias libres por w, de w por t en alfa no se generan nuevas ocurrencias libres, aquí tampoco va a generarse nuevas ocurrencias libres, porque lo único que le estamos aumentando es una negación. Esa negación no va a amarrar ninguna variable, ¿cierto? ¿Sí es claro ahí? Bueno, entonces aquí, ¿qué hacemos? Apliquemos contrarrecíproco y lo podemos aplicar como una regla de inferencia porque eso lo tenemos pues de la lógica proposicional. Entonces, por contrarrecíproco, ¿qué tendríamos? Sería negación de alfa cambiando w por t implica negación de para todo w, negación de alfa. Contrarrecíproco en 1, ¿cierto? Listo. Aquí entonces
paso 3, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que eliminar solamente esta doble negación que tenemos aquí. Entonces nosotros sabemos que tenemos la introducción de la doble negación. Alfa t cambiando W por t implica negación de alfa cambiando W por t, ¿cierto? Ahí no vamos a hacer sustitución por equivalente porque todavía no tenemos sustitución por equivalente en este sistema, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer los dos pasitos, que queremos eliminar esta doble negación, entonces primero pongamos esta implicación y ya después sí aplicamos transitividad, ¿cierto? Listo, aquí. Este es por introducción, doble negación. Ahora, por transitividad, entonces, entre esos dos, tendríamos que alfa t w implica esto de acá, no para todo w, no alfa. Y recuerden que esto por definición es existe w tal que alfa. Eso sería por transitividad entre 2 y 3. Listo, y ahí ya llegamos a lo que queríamos, era mostrar esta implicación que tenemos acá. Ahora, para justificar este que tenemos aquí, es simplemente con ese que tenemos, tome el antecedente como hipótesis, ponga ese, apliquemos pones y tenemos esto, ¿cierto? No, ni siquiera lo voy a hacer, pues es como ver esta misma implicación que tenemos aquí, pero como una regla de inferencia, ¿cierto? ¿Es claro este? ¿O alguna duda? No hay duda, listo. Entonces dejemos por aquí, ya la próxima clase continuamos demostrando propiedades de los cuantificadores y seguimos entonces con esa parte de sintaxis. Bueno, entonces que tenga un feliz fin de semana. Hasta luego. ¿O Profe, muchas alguien tiene duda? gracias. Ah, bueno, esté muy bien, hasta luego. Profe, Hola, Laura. para preguntarte entonces cuándo sería el supletorio del examen. Bueno, todavía ni siquiera he comenzado a calificar ahí le estaría pues avisando, que tampoco tengo que ver que otras personas no presentaron el parcial uno y como ver pues como quiénes tienen como una justificación y todo para ver entonces quiénes más van a presentar el supletorio. Y ahí le estaría indicando. Ah, listo, profe, muchas ¿Sí? gracias. Listo, tranquila. Esté muy bien. Chao, hasta luego. Hasta luego.